¿Alguna vez sentiste que el silencio duele más que cualquier palabra? Esa mañana, mi esposo no me gritó, no me insultó. Solo dejó las llaves sobre la mesa y se fue, como si yo fuera invisible. En ese instante, mi mundo se detuvo. ¿Te has sentido así alguna vez? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque voy a contarte cómo ese simple gesto cambió mi vida para siempre, y cómo aprendí a reconstruirme desde el silencio y la soledad. Si alguna vez pasaste por algo parecido, déjame tu comentario, comparte tu historia y suscríbete para no perderte los próximos relatos. Tu experiencia puede ayudar a otras mujeres a no sentirse solas. Ahora, respira hondo conmigo y acompáñame en este viaje. Las llaves tintinearon sobre la mesa de madera, ese sonido seco y metálico que, en ese instante, me pareció más fuerte que cualquier grito. No hubo palabras, ni insultos, ni siquiera una mirada de desprecio. Solo el eco de las llaves y el silencio que se extendió por la casa como una niebla espesa. Me quedé allí, de pie, con la mano aún extendida, esperando una explicación, una súplica, una última palabra. Pero él ya había cruzado la puerta, y el portazo fue tan suave que apenas lo escuché. Fue así como empezó el verano en el que todo cambió. La casa de campo donde pasábamos las vacaciones cada año estaba rodeada de pinos altos y un jardín que mi suegra cuidaba con esmero. Era el lugar donde, en teoría, la familia se reunía para descansar, para reír, para compartir. Pero ese verano, la atmósfera era distinta. Había una tensión sutil, como si todos estuviéramos esperando que algo sucediera, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Recuerdo que esa mañana el sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Yo preparaba café en la cocina, escuchando el murmullo de las voces en el comedor. Mi suegra, siempre tan correcta, organizaba la mesa del desayuno con una precisión casi militar. Mi cuñada, Lucía, hablaba por teléfono en la terraza, riendo con esa risa aguda que siempre me ponía nerviosa. Los niños corrían por el pasillo, dejando un rastro de risas y pisadas descalzas. Mi esposo, Andrés, estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. No levantó la vista cuando entré con la cafetera. Solo murmuró un gracias sin emoción, como si yo fuera una extraña. Me senté a su lado, intentando encontrar una manera de romper el hielo, de volver a esa complicidad que alguna vez tuvimos. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Quieres salir a caminar después del desayuno?, le pregunté, esforzándome por sonar casual. Él no respondió de inmediato. Siguió mirando la pantalla, los dedos tamborileando sobre la funda del teléfono. Finalmente, levantó la vista y me miró, pero su mirada era distante, como si estuviera viendo a través de mí. No sé. Tengo cosas que hacer, dijo, y volvió a sumergirse en su mundo digital. Sentí una punzada en el pecho, pero no insistí. Me levanté y fui a ayudar a mi suegra con los platos. Ella me miró de reojo, con esa expresión que nunca supe descifrar del todo. A veces pensaba que me juzgaba, otras que simplemente le molestaba mi presencia. Pero ese día, su mirada era más dura de lo habitual. ¿Todo bien con Andrés?, preguntó en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Sí, claro, mentí, forzando una sonrisa. Solo está un poco cansado. Ella asintió, pero no pareció convencida. Siguió acomodando los cubiertos, alineándolos con una precisión obsesiva. El silencio entre nosotras era incómodo, lleno de cosas no dichas. Después del desayuno, cada uno se dispersó por la casa. Los niños salieron al jardín, Lucía se encerró en su habitación para una videollamada de trabajo, y mi suegra se fue a regar las plantas. Yo me quedé en la cocina, lavando los platos con movimientos automáticos, la mente en blanco. Sentía que algo se estaba desmoronando, pero no sabía cómo detenerlo. Fue entonces cuando Andrés entró en la cocina. No dijo nada. Caminó hasta la mesa, dejó las llaves con ese gesto tan simple y definitivo, y se fue. Ni una palabra, ni una explicación. Solo el sonido de las llaves y el vacío que dejó tras de sí. Me quedé allí, paralizada, mirando las llaves como si fueran una bomba a punto de explotar. No entendía qué había pasado. ¿Era una despedida? ¿Un castigo? ¿Una súplica muda para que yo hiciera algo,
dijera algo, cambiara algo. Pero no hice nada. Solo me quedé allí, sintiendo como el silencio se apoderaba de la casa. Las horas siguientes fueron un borrón. Caminé por la casa como un fantasma, fingiendo normalidad. Mi suegra me observaba desde el jardín, Lucía no salió de su habitación, y los niños seguían jugando, ajenos a la tormenta que se gestaba en el interior. Intenté llamarlo, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Mandé mensajes que quedaron sin respuesta. Cada minuto que pasaba, la angustia crecía dentro de mí, como una marea imparable. Al caer la tarde, me senté en el porche, mirando el camino de tierra que llevaba a la carretera. Esperaba ver su coche aparecer en cualquier momento, pero la única compañía que tuve fue el canto de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Me sentí más sola que nunca. Esa noche, la casa estaba en silencio. La cena fue un trámite incómodo, con conversaciones forzadas y miradas esquivas. Mi suegra preguntó por Andrés, y yo respondí que había salido a hacer unas compras. Nadie me creyó, pero nadie me contradijo. Lucía me miró con compasión, pero no dijo nada. Los niños preguntaron por su papá, y les dije que volvería pronto. Me odié por mentirles, pero no sabía qué más hacer. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la sala, mirando las llaves sobre la mesa. Las tomé en la mano, sintiendo su peso frío y metálico. Recordé la primera vez que Andrés me dio una copia de sus llaves, cuando nos mudamos juntos. Fue un gesto lleno de promesas, de futuro compartido. Ahora, ese mismo gesto era una despedida silenciosa. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto, buscando señales que me indicaran en qué momento todo se había roto. Recordé las vacaciones anteriores, cuando aún éramos una familia. Las risas en la playa, las cenas al aire libre, las noches de juegos de mesa. ¿Cuándo dejamos de ser felices? ¿Cuándo empezamos a vivir en paralelo, sin tocarnos, sin mirarnos de verdad? A la mañana siguiente, me desperté temprano, con los ojos hinchados y el corazón pesado. Fui a la cocina y preparé café, como si la rutina pudiera devolverme la normalidad. Mi suegra ya estaba allí, sentada a la mesa, leyendo el periódico. Me miró por encima de las gafas, con esa mezcla de curiosidad y juicio que tanto me incomodaba. ¿No ha vuelto Andrés?, preguntó, fingiendo desinterés. No, respondí, sin mirarla. Supongo que necesitaba estar solo. Ella asintió, pero no dijo nada más. El silencio entre nosotras era un muro infranqueable. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo. Andrés no volvió, y yo me convertí en una sombra dentro de la casa. Hacía todo lo que se esperaba de mí, preparaba las comidas, cuidaba de los niños, ayudaba en el jardín. Pero por dentro me sentía vacía, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Lucía intentó acercarse una tarde, mientras regábamos las plantas en el jardín. Se me acercó con cautela, como si temiera asustarme. ¿Quieres hablar?, me preguntó en voz baja. La miré, dudando. No éramos especialmente cercanas, pero en ese momento, cualquier gesto de humanidad era un salvavidas. No sé qué decir, admití, sintiendo las lágrimas asomar a mis ojos. Ella me abrazó, y por un instante, me permití llorar. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que no supe decir, por todo lo que se quedó atascado en el silencio. Él está pasando por un momento difícil, dijo Lucía, acariciando mi espalda. Pero tú también. No tienes que cargar con todo sola. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron sentir más sola. Porque, en el fondo, sabía que nadie podía entender lo que estaba viviendo. Nadie podía sentir el vacío que me consumía por dentro. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala con las llaves en la mano. Las giré entre los dedos, recordando todos los momentos que compartimos en esa casa. Las discusiones, las reconciliaciones, las promesas rotas. Me pregunté si alguna vez volveríamos a ser los mismos, si alguna vez podríamos reconstruir lo que se había roto. El tercer día, recibí un mensaje de Andrés. Era breve, casi frío. Necesito tiempo. Cuida de los niños. Volveré cuando esté listo. No supe si sentir alivio o rabia.
¿Tiempo para qué? ¿Para pensar? ¿Para huir? ¿Para castigarme? No lo sabía. Solo sabía que estaba sola y que tenía que seguir adelante. Intenté mantener la rutina, por los niños, por mí misma. Pero cada día era más difícil. La casa se sentía más grande, más vacía. Mi suegra se volvió más distante, como si mi dolor la incomodara. Lucía intentaba ayudar, pero sus palabras eran huecas, incapaces de llenar el vacío. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, me senté en el porche y miré el atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y el aire olía a pino y tierra húmeda. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando encontrar algo de paz en medio del caos. Fue entonces cuando recordé la primera vez que vinimos a esa casa. Andrés y yo éramos jóvenes, estábamos enamorados, y todo parecía posible. Recorrimos el jardín de la mano, soñando con el futuro. Prometimos que siempre estaríamos juntos, que nada podría separarnos. Pero la vida se encargó de demostrar lo contrario. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala con las llaves en la mano. Las giré entre los dedos, recordando todos los momentos que compartimos en esa casa. Las discusiones, las reconciliaciones, las promesas rotas. Me pregunté si alguna vez volveríamos a ser los mismos, si alguna vez podríamos reconstruir lo que se había roto. El cuarto día, mi suegra me llamó a la cocina. Su voz era más suave de lo habitual, casi maternal. ¿Quieres hablar?, me preguntó, sirviendo 2 tazas de té. Me senté frente a ella, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alivio. No sabía qué esperar. Sé que las cosas no están bien entre ustedes, dijo, mirando su taza. Andrés es mi hijo, pero también es un hombre complicado. A veces, necesita alejarse para entender lo que siente. Asentí, sin saber qué decir. Pero tú también tienes derecho a sentir, a enojarte, a pedir explicaciones, continuó. No dejes que el silencio te consuma. Sus palabras me sorprendieron. Nunca la había visto tan vulnerable, tan humana. Por un momento, sentí que podía confiar en ella. ¿Y si no vuelve?, pregunté, la voz temblorosa. Entonces tendrás que decidir qué hacer con tu vida, respondió, mirándome a los ojos. No puedes quedarte esperando para siempre. Esa noche, pensé en sus palabras. No podía seguir viviendo en el limbo, esperando que Andrés decidiera si quería estar conmigo o no. Tenía que tomar el control de mi vida, aunque me diera miedo. El quinto día, decidí salir a caminar por el bosque. Necesitaba despejar la mente, sentir el sol en la piel, recordar que aún estaba viva. Caminé durante horas, dejando que el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo mis pies me acompañaran. Pensé en mi vida, en mis sueños, en todo lo que había sacrificado por mantener una familia que, tal vez, ya no existía. Cuando volví a la casa, me sentí un poco más ligera. Los niños me recibieron con abrazos, y por primera vez en días, sonreí de verdad. Me di cuenta de que, aunque Andrés no estuviera, yo seguía siendo madre, seguía siendo mujer, seguía siendo yo. Esa noche, escribí una carta para Andrés. No era una súplica, ni una acusación. Era una carta honesta, en la que le contaba cómo me sentía, lo que necesitaba, lo que esperaba de él. Le dije que lo amaba, pero que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Le pedí que fuera valiente, que hablara conmigo, que no se escondiera detrás del silencio. Dejé la carta sobre la mesa, junto a las llaves. Era mi manera de decirle que estaba lista para escuchar, para perdonar, para empezar de nuevo. Pero también era mi manera de decirle que, si no volvía, yo seguiría adelante. Los días pasaron, y la vida siguió su curso. Andrés no volvió, pero yo empecé a reconstruir mi vida. Me apoyé en Lucía, en mi suegra, en los niños. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos. Una tarde de juegos en el jardín, una conversación sincera con mi cuñada, una noche de risas con los niños. Poco a poco, el dolor fue dando paso a la esperanza. Empecé a soñar de nuevo, a hacer planes, a imaginar un futuro en el que yo era la protagonista de mi propia historia. Un día, mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de un coche en el camino. Mi corazón dio un vuelco,
pero me obligué a mantener la calma. Andrés entró en la casa, con el rostro cansado y la mirada triste. Se detuvo en la puerta de la cocina, dudando. —¿Podemos hablar? —preguntó, la voz apenas un susurro. Asentí, y nos sentamos a la mesa. El silencio entre nosotros era denso, pero esta vez estaba dispuesta a romperlo. —Leí tu carta —dijo, mirando sus manos. No sé qué decir. Me siento perdido. Yo también, admití. Pero no podemos seguir así. Necesitamos hablar, aunque duela. Hablamos durante horas. Lloramos, nos reprochamos, nos confesamos miedos y deseos. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, nos miramos de verdad, sin máscaras, sin miedo. Al final, no hubo promesas, ni finales felices. Solo la certeza de que, pase lo que pase, yo seguiría adelante. Porque aprendí que el silencio puede ser más cruel que cualquier insulto, pero también puede ser el inicio de una nueva vida. Esa noche, me acosté con el corazón en paz. Sabía que el camino sería difícil, que habría días de dudas y soledad. Pero también sabía que era fuerte, que podía enfrentar cualquier tormenta. Las llaves seguían sobre la mesa, pero ya no eran un símbolo de abandono. Eran un recordatorio de que, a veces, hay que soltar para poder volver a empezar. Y así terminó el verano en el que todo cambió. No con un grito, ni con un portazo, sino con el sonido suave de unas llaves sobre la mesa y la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Esa noche, después de la conversación con Andrés, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. No era el final que había imaginado, ni tampoco un nuevo comienzo claro. Era, simplemente, un punto de inflexión. Me quedé sentada en la cama, mirando la ventana abierta por donde entraba la brisa fresca del campo, y escuché el murmullo lejano de los grillos. Andrés dormía en la habitación de invitados, y el silencio entre nosotros era menos pesado, pero seguía ahí, como una presencia invisible. A la mañana siguiente, me desperté antes que todos. Bajé a la cocina y me encontré con mi suegra, que ya estaba preparando el desayuno. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo, pero esta vez no había juicio en sus ojos, sino una especie de cansancio compartido. —¿Dormiste algo? —preguntó, mientras removía el café. —Un poco —respondí, encogiéndome de hombros. —¿Y usted? —Lo suficiente —dijo, y luego, tras una pausa, añadió—, a veces, el silencio es peor que una pelea. Pero también puede ser el principio de algo nuevo. No supe qué responder. Me limité a sentarme a la mesa y observar cómo la luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Pensé en todas las veces que había deseado una familia perfecta, unas vacaciones sin conflictos, una vida sin sobresaltos. Pero la realidad era otra, y tal vez era hora de aceptarlo. Sus palabras me reconfortaron más de lo que imaginé. Por primera vez, sentí que no estaba sola, que podía contar con ella. Esa noche, después de acostar a los niños, Andrés y yo salimos al porche y nos sentamos juntos, mirando las estrellas. El aire era fresco, y el silencio entre nosotros era cómodo, no tenso. —Gracias por no rendirte —me dijo, tomando mi mano. —Gracias por volver —respondí, apretando su mano con fuerza. Nos quedamos allí, en silencio, disfrutando de la paz del momento. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas heridas por sanar, pero también sabía que estábamos juntos en esto. El verano continuó, y poco a poco, la casa volvió a llenarse de risas y alegría. Los niños corrían por el jardín, Lucía organizaba excursiones, mi suegra preparaba sus platos favoritos. Andrés y yo seguimos trabajando en nuestra relación, aprendiendo a comunicarnos, a perdonarnos, a empezar de nuevo. Hubo días difíciles, días en los que el pasado amenazaba con arrastrarnos de nuevo al abismo. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba el sonido de las llaves sobre la mesa, y me prometía a mí misma que nunca volvería a dejar que el silencio nos separara. Al final del verano, cuando llegó el momento de regresar a la ciudad, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que la vida no sería fácil, que habría desafíos, pero también sabía que era más fuerte de lo que pensaba. Antes de irnos, me quedé sola en la sala, mirando la mesa donde todo había comenzado. Las llaves seguían allí,
pero ya no me asustaban. Las tomé en la mano, sintiendo su peso, y sonreí. Andrés entró en la sala y me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Lista para volver a casa?, preguntó. Sí, respondí, girándome para mirarlo. Lista para empezar de nuevo. Salimos juntos, de la mano, dejando atrás el dolor y el silencio. Sabía que el camino sería largo, que habría días de dudas y miedo, pero también sabía que, pase lo que pase, nunca volvería a quedarme callada. Porque aprendí que el amor no se mide en palabras bonitas ni en promesas vacías, sino en la capacidad de enfrentar juntos los momentos difíciles, de hablar cuando más duele, de quedarse cuando todo parece perdido. Y así, con las llaves en el bolsillo y el corazón lleno de esperanza, emprendí el viaje de regreso a mi vida, sabiendo que, aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro aún está por escribirse. Si deseas que continúe aún más, profundizando en los meses siguientes, en la reconstrucción de la relación, en los desafíos de la vida cotidiana tras las vacaciones, o en la evolución de la protagonista hacia una independencia emocional aún mayor, solo dime. Puedo seguir expandiendo la historia tanto como desees. Y así fue como entendí que a veces el mayor dolor no viene de los gritos, sino del silencio y de los gestos que parecen pequeños, pero lo cambian todo. Hoy, después de todo lo vivido, sé que merezco ser escuchada, valorada y amada de verdad. Si tú también has sentido ese vacío, si alguna vez te han dejado solo las llaves sobre la mesa y un silencio que pesa, quiero que sepas que no estás sola. Déjame tu comentario aquí abajo, cuéntame tu historia o simplemente dime cómo te sentiste con este vídeo. Si te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Juntas, podemos transformar el dolor en fuerza y el silencio en voz. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.